Hola, buenas. Hace rato no hacía reseñas de textos científicos justamente porque tenía pendiente esta reseña de Breve Historia de la Química de Isaac Asimov. Este texto, ya, pronunciada bien, este texto me lo recomendó un profe de orgánica en una clase, lo recomendó, dijo que estaba re piola, dijo que estaba bueno y me lo leí al tiro. El libro está efectivamente re piola, re bueno. Ahora, antes de, primero voy a comentar qué voy a hacer en el video para la gente que quiere buscar un resumen del texto o responder preguntas que le mandaron para hacer una tarea. Primero, no voy a resumir todo el texto. Mi intención es que ustedes se lean el texto. Así que no se los voy a resumir un 100%, lo voy a resumir un 10%, un 20%, más que eso nada. Segundo, voy a comentar algunas cosas que a mí me parecieron interesantes en algunos capítulos y justamente lo que a mí se me vino a la cabeza en ese momento donde yo estaba leyendo esa parte del texto y algunas ideas, ¿cierto?, para leer otros textos relacionados con esos postulados, esos temas. Así que eso vamos a estar haciendo. Voy a partir primero, obviamente, con el resumen. Entonces, el resumen. Bueno, ¿de qué se trata el texto? No es tan como complicado, ya que el título nos dice todo. Breve historia de la química. El texto trata acerca de la historia de la química, pero resumida, perdón. De hecho, son como menos de 200 páginas, así que se leen en un día. Tampoco tiene palabras complicadas. Eso yo, por ejemplo, tengo otro texto de química que también habla con un poco de historia y evolución de la química, que en sí tiene química. Y ese texto como que uno tiene que saber materia. En cambio, Breve Historia de la Química, yo diría que hasta los capítulos 8 es pura lectura e historia. Es pura historia, 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 historia. Entonces, en definitiva, es sumamente leíble. Es muy fácil de leer. En los primeros capítulos, obviamente, habla de la protoquímica, como la podría llamar, que es mucho antes de que existiera el concepto de ciencia, el trasfondo epistemológico, la filosofía como fundamento, etc. Es más bien un tratado justamente histórico de los primeros, lo que podríamos llamar los cambios de la materia, que es justamente lo que después estudian los químicos, como el fuego, por ejemplo, la medicina. Bueno, entonces en su primera parte tenemos como que una parte que es la parte histórica del paso del mitos al logos, la explicación del ser humano, cómo el ser humano explicaba los fenómenos naturales. En el caso del mito era, bueno, ¿por qué cae un rayo? Bueno, porque hay un ser todopoderoso que un día se enoja y tira un rayo, simplemente. O no, ¿por qué cae un rayo? Bueno, cae un rayo porque las energías del universo, a través del espíritu no sé quién, y tira un rayo. Y así, eran explicaciones netamente basadas en el mito, en esta cosa, y cada cultura tenía su propio mito y su propia explicación. El logos vendría siendo, en términos, vamos a hablar de esto igual un poco más adelante en el canal, pero en resumen el logos vendría siendo como esta parte más racional, lógica. O sea, ¿por qué surge un rayo? Bueno, el rayo surge porque diferencias de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente en los tiempos cuando recién partió este proceso de mitos a logos no era tan notorio ese cambio. Actualmente podemos hacer una diferencia entre lo científico racional y entre lo mitológico, por ejemplo. Existe eso. De hecho, lo mitológico llegó a ser hasta una burla, mientras que lo científico y racional termina siendo como la verdad exacta, la verdadera verdad, si la queremos ver así. Eso también vamos a estar hablando, que es muy interesante el tema. Así que eso también lo vamos a estar hablando en el canal. Bueno, en general de eso habla la primera parte. Hasta, obviamente, quienes fueron los primeros filósofos, en este caso, en hablar de este tema de cómo se pasa del mitos al logos. Entonces, en esta en esta primera parte, la parte que más me llamó la atención fue esta relación de el fuego. El fuego fue este fenómeno que ayudó a nuestra especie, bueno, no a nuestra especie, al Homo erectus, Neandertal, etcétera, hasta llegar a nuestra especie, el Homo sapiens, que justamente pudiera acceder al alimento, que pudiera defenderse, trabajar de noche, etcétera. O sea, el fuego tiene una relación utilitaria en nuestra historia, pero también obviamente tiene una relación mitológica. O sea, ¿quién nos dio el fuego? ¿Por qué este fuego nos dio tanto poder? Porque ahora, antiguamente, no sé, cazaban animales, nuestras especies cazaban animales y
no sé, 10 cazaban un animal, pero ahora con el fuego, entre dos, podían cazar 20, 30, 40 animales de una. Entonces el fuego claramente tenía un poder, de hecho muchos mitos hay detrás del fuego. Hay algunos muy famosos, hay algunos donde los dioses se enojan porque cierta persona le entregó el fuego a la humanidad. Entonces, está muy interesante. A mí lo que me pareció muy interesante es esta relación del fuego y el ser humano, de esta mirada más allá de científica, de cierto que una reacción de combustión, más allá de esa parte, esta relación como antropológica, si podemos verlo, no sé si el término correcto es ese, pero esta relación como cultural en relación al fuego, ya que el fuego no solamente simbolizaba la destrucción, el rayo, ¿cierto? El rayo producía fuego, el fuego quemaba bosques, etcétera. Claro, significaba destrucción, pero también podría tener la connotación también de que el que manipulara el fuego tenía que ser una persona, ¿cierto?, responsable. No podía ser cualquiera, los niños no podían producir fuego. El que producía el fuego tenía que ser una persona consciente de lo que hacía el fuego, por ejemplo. Entonces claramente existen como un vínculo, yo lo diría así, lo llamaría así, como vuelvo a decir, es tema que me gustaría ir estudiando. Así que este como vínculo con el fuego. Está interesante. Una segunda parte, que es una parte que a mí también me interesó mucho, es la parte de los metales y en general como todas estas piedritas, si lo podríamos resumir así. Esta relación de los metales tiene una práctica, según Asimov, una parte histórica bien importante, ya que justamente los metales ayudaban al tema de las guerras, o sea, la producción de espadas, casco, escudo, etcétera, ayudaban a ciertas culturas a ganarse sobre otras. Y justamente, como bien es sabido o mal es sabido, realmente lo voy a ir estudiando este tema, es el tema de que el que gana, a fin de cuentas, va a imponer su cultura sobre la que pierde. Y justamente hay varias culturas que todavía tienen esta cosa de los metales y las piedras preciosas vinculadas con sus creencias, con sus mitos, etcétera. De hecho, algunas hasta el día de hoy todavía se manejan con el tema de las piedras, el cuarzo rosa, esas cosas. Entonces, claramente existe una relación nuevamente desde el punto de vista cultural y esa relación social entre nosotros con lo físico. Existe esta relación con estas piedritas, tal cual como también existe esta relación con el fueguito, que existe con las piedritas. Entonces a mí me pareció muy interesante porque justamente desde un punto de vista científico, claro, las piedras, no sé, términos inorgánicas, silicatos, qué sé yo, que se organizan hexagonalmente, que bla, bla, bla por las presiones. Pero me gusta esa parte de cómo el ser humano se relaciona con ese mineral. O sea, cómo va creando estos cientos de mitos, de culturas que hay detrás de eso. O sea, claro, ahora está de moda el tema de los cuarzos de rosa y todas esas porquerías. Pero en su momento, bueno, y aquí también tiene una justificación material y científica el por qué, que después lo vamos a ir a estar viendo. Voy a hacer un video exclusivamente de metales. Pero eso también me pareció muy, muy, muy interesante el tema de esta relación nuevamente de los metales y las piedritas con nosotros. Otra parte que me pareció bien interesante es esta relación con los egipcios. Con los egipcios claramente existe una relación muy entretenida, muy interesante históricamente hablando. Asimov aclara que este problema de esta relación cultural con los egipcios fue la que provocó que las ciencias, lo que vendría siendo la astrología y la alquimia, tomaran como un camino más místico, así como de brujerías, como de hechizo, y se alejara más del fenómeno natural, de la observación, de la experimentación. Entonces, la parte que a mí me interesó y que me llamó mucho la atención es cómo afecta esos procesos culturales, o sea, como cómo Egipto era visto tan así como bacán, o sea, Alejandría y todo ese sector de ahí eran vistos así como muy influyentes en la cultura, que terminó justamente influenciando a ciertas prácticas que en su inicio eran muy matemáticas y cosas así, como lo era antiguamente la astrología y como era antiguamente la alquimia. Uno podría decir antiguamente, pero la astrología, a pesar de que científicamente está más que muerta, al día de hoy como que siento que cada vez tiene más fuerza la astrología. Entonces, como claramente acá claramente me llamó mucho la atención el tema de estudiar un poco la historia de Egipto y esas cosas culturales que tiene ese espacio geográfico en ese tiempo específico, ¿cierto? Que es cuando recién estaba saliendo la ciencia y el cambio de mito al logo y todo ese tema. Así que me pareció muy interesante analizar justamente la historia cultural de Egipto en esos periodos
y porque justo tiene una importancia cultural a nuestros días. Y bueno, aquí, como digo, todo este tema es como muy general, es como lo podemos ver en una breve historia de la física, de la biología, y bueno, de la biología quizás no tanto, pero de la física sí, quizás sí. Estos temas son como muy de todos, y como la filosofía tiene una relación en su inicio más directa con la ciencia que lo que podría ser ahora, hay un par de filósofos bien interesantes que lo voy a ir a estar leyendo, analizando, viendo su historia. Quizás yo me atrevería a decir que hasta haría una bibliografía de ellos. Y la haría bien bonita, bien mono, porque la verdad me parecen sumamente interesantes. En la página de Ciencias de Cero ya partí con esto. Algunos de estos filósofos son Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles y el mismísimo Aristóteles, que de Aristóteles ya estamos hablando un poco, ¿cierto? De estos filósofos me parecen sumamente interesantes de estudiarlo, analizarlo. Fueron los que partieron como con todo lo que llamamos ahora, podríamos llamar ciencia y prácticas filosóficas, o sea, ese pensamiento crítico, esa deducción metodológica en la observación, etcétera, especialmente con Tales específicamente. Y bueno, recordar que en la página de Ciencia desde Cero ya he subido, creo que 3 posts, uno de filosofía y ciencia o filosofía y materia, uno de Tales de Mileto, donde resumo toda la vida de Tales de Mileto y sus trabajos, etcétera, y uno específicamente de la relación de Tales de Mileto y el agua y por qué él consideraba que el agua era el principio universal, etcétera, y qué importancia tiene el agua. Ahí en Instagram tengo esos 3 posts de Tales de Mileto donde ya voy a estar hablando de todos estos filósofos porque a mí me interesó mucho y considero como el fundamento que hay detrás de las ciencias naturales, material que estamos viendo desde Ciencia de Cero. Y claramente, si vamos a hablar de teorías de filósofos que intentan explicar la materia, claramente hay que hablar de Leucipo y Demócrito. Y aquí hay una parte bien interesante que claramente cuando se nos enseña teoría atómica y se nombra a Leucipo y Demócrito, se nos nombra como filósofos nomás que intentaron como, poco menos que dijeron al azar, así como, no, es que ellos pensaban que la materia estaba constituida de pequeñas cosas que eran indivisibles y tenían la identidad de la materia grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Leucipo y Demócrito, que eran de la escuela de los atomistas, tenían un fundamento filosófico basado justamente no en la experimentación, porque eso es lo que diferenciaba a los filósofos de los científicos, sino que en el tratamiento racional de esa tesis, si la podemos decir. El trabajo racional lógico que hay detrás de esa tesis, como que siento que cuando se explica teoría atómica, justamente porque lo explican los científicos y no los historiadores, los filósofos, justamente cuando se explica a Leucipo y Demócrito con su teoría atomista, se explica como, es que a ellos se le ocurrieron que las cosas eran de pequeñas cositas chiquititas, pero existe detrás de su fundamento, existe todo un cráneo desde el punto de vista lógico, racional, metodológico, etcétera. Claramente no experimentaron, porque las condiciones materiales quizás no estaban para eso. Después con la historia, cuando se empiezan a hacer algunos experimentos con los gases, con la masa, y se empiezan a hacer las primeras leyes, claramente los postulados de Demócrito y Leucipo sí tenían sentido, más allá de si habían experimentado o no. Y esa parte sí que está bien interesante, y es esa capacidad racional de llegar a una conclusión, que es la que más me llamó mucho la atención, así que también lo vamos a estar conversando desde un punto de vista obviamente filosófico más actual, ¿cierto? Como ese pensamiento crítico actual, obviamente no el pensamiento crítico de los griegos, sino el de ahora. Otra parte que está interesante es este proceso histórico donde pasamos por los diferentes filósofos, etcétera. Después lo que está piola, así como que me llamó harto la atención, es el proceso histórico de cómo Epicuro o Epicuro, no, ya no sé, no me acuerdo dónde está la entonación, sí creo que era Epicuro, donde Epicuro, toma esta idea atomista y le empieza a explicar y le empieza a divulgar, etc. Pero la parte que más me interesó fue cómo esta idea de Aristóteles, los atomistas, etc., pasan de los griegos a los árabes. ¿Por qué? Bueno, debido a este tema religioso de que los cristianos mandaron a quemar, bueno, es un proceso histórico bien triste de cómo los cristianos mandan a quemar Alejandría, justamente porque Alejandría, con el tema de los egipcios y los alquimistas y todos estos tipos, también tenían connotaciones nuevamente místicas, si las podemos llamar así, con el tema de trabajar mucho con la muerte, con revivir. Acuérdense que los sacerdotes Egipto eran muchos de manipular muertos, de sacar los sesos, por ejemplo, cosa que los
cristianos obviamente no les gustaba mucho. Entonces, claramente no le iba a gustar ese tipo de práctica. Entonces, todas estas prácticas de quimia, la astrología, Aristóteles también, Demócrito, pasan a los árabes y como después la alquimia, la alchemistry, pasa de los griegos, por así decirlo, de los griegos parte egipcio, a los árabes y se desarrolla en la parte de los árabes, donde nace también la quinta esencia o la piedra filosofal, que después se le denomina cuando de los árabes pasa a la Europa, ¿cierto? Y la quinta esencia y pasa a la piedra filosofal porque se trataba de un mineral seco y se llamaba filosofal porque justamente los filósofos estudiaban la naturaleza. Por eso Newton era un filósofo físico natural, ¿cierto? Con el tema, entonces la piedra filosofal, a mí me pareció brutal todo ese proceso histórico, porque claro, uno lo ve en películas, en ficción ve la piedra filosofal y el tema de los alquimistas, pero yo he escuchado a astrólogos hablar de eso. Yo he escuchado hablar a astrólogos de la quinta esencia, de buscarse, de transmutar, que era lo que buscaban los alquimistas, de la transmutación espiritual. Yo lo he escuchado a alquimistas hablar así. Entonces, me parece muy interesante que aquí hay como un hecho material histórico de las condiciones materiales, de cómo ni siquiera es necesario rebatir una pseudociencia desde una mirada científica racional. Solamente con ciencia se puede rebatir o debatir a un pseudocientífico. No hay necesidad de explicarle una reacción en la que tiene lógica o no. Con solamente explicar un poco de historia ya podemos desmentir a chantas. Muy interesante. De la segunda parte, eso es toda la primera parte. Nótese lo que me gustó la primera parte, que es como la parte más histórica cultural. En la segunda parte hay una parte donde ya, aquí me interesó igual harto, que es donde ya como que la economía empieza a tener forma, etc. Y claramente acá hay una relación del oro también, que es bien interesante, de lo que hablábamos en la primera parte acerca de las piedras. O sea, el oro es un mineral, era una piedrita que encontraron ahí, que le tomaron un valor, el ser humano le dio este valor a una piedrita, y hizo todo un sistema social ficticio de cambios, y yo te paso algo, tú me pasas algo. Entonces, en esa misma, en la parte histórica, Asimov dice que los alquimistas trabajaban en eso, en la transmutación, porque la idea era justamente conseguir oro. Así como que todo lo que andaban buscando era la transmutación para convertir cosas en oro. ¿Por qué? Porque está influenciado por la economía, porque lo que movía a los alquimistas era como poder producir eso, el oro. Y Asimov, en la parte de la historia, dice que los alquimistas habían desarrollado ácidos inorgánicos que pudieron haber tenido mucho más utilidad que la producción de oro. Y los alquimistas sabían usar los ácidos inorgánicos. Pero como su foco no era producir gas inorgánico, no era investigar el gas inorgánico, lo que podía ser los ácidos inorgánicos, y lo que estaban interesados era la transmutación de oro, dejaron de lado y los miraban como en menos a los ácidos. Pero obviamente tiene más valor la producción de ácidos inorgánicos que el oro. Pero por temas económicos, por la influencia de la economía, los alquimistas no le tomaron mucha importancia a esa producción de gases inorgánicos, que lo sabían usar ya. Entonces aquí nuevamente, la otra vez hice un video hablando de lo interesante que podría ser la economía. Entonces aquí nuevamente tenemos este paso de esta relación entre la economía y la influencia de bueno, la alquimia no era ciencia como tal, pero esa práctica de investigación, así que la podríamos considerar también. De hecho, me atrevería a decir que actualmente también hay procesos dedicados a la investigación científica, está relacionado los intereses de nuestro modelo económico que vendría siendo el capital, o el capitalismo, mejor dicho. Entonces, a mí, yo soy una persona que no sabe mucho, no sé nada, diría yo, me interesa mucho este tema porque lo que voy a hacer es ciencia. Entonces, si los intereses de los científicos están arraigados a intereses económicos, obviamente que está interesante aprender acerca de cómo funciona toda esta cosa de la economía. Así que va a ser tema que vamos a estar también trayendo al canal. Y aquí nuevamente sale nuestro ya amigo, yo diría que amigo, no tan íntimo, pero amigo íntimo, Aristóteles, que nuevamente aquí se habla de un bloqueo psicológico. O sea, el trabajo de Aristóteles sirvió, ¿cierto? El trabajo que estamos leyendo ahora, de hecho estamos leyendo Ética Nicómaco, el trabajo de Aristóteles sirvió para los sustentos teológicos, cristianos, católicos, para justificar algunas cosas.
Entonces, y Aristóteles no solamente trabajó en temas de virtud y cosas así, también trabajó en cosas físicas, tenía como explicaciones físicas del universo. Entonces está interesante cómo justamente estos postulados de Aristóteles se llevan a cabo durante más de 1000 años y no hubo nadie que se atreviese a intentar demostrar otra cosa. Bueno, quizás se intentó atrever a alguien, pero lo mataron y lo borraron de la historia y no hay registro de él. Quizás recordar que en ese tiempo la iglesia era a ver, ¿qué dijiste de mi Diosito? Y te mataban. Entonces a mí, la parte que más me interesó de esa parte de Aristóteles, etcétera, es cómo es posible, aparte, claramente Aristóteles tiene un fundamento, ya, así como el que lo estamos leyendo, etcétera, pero claramente hay un proceso de poder ahí entre medio, o sea, ¿cómo es posible que en 1000 años una postura haya durado como si fuese la verdad, así como Aristóteles nunca realmente hizo un experimento, pero se creía que lo que había dicho Aristóteles era así? Entonces, y ahí viene donde parte la revolución científica, donde un tipo, un sujeto, dice, a ver, Aristóteles dice tal y tal cosa. Comprobémoslo. Veamos si lo que dice Aristóteles es verdad. O sea, ¿cómo no lo vamos a comprobar? ¿Cómo en 1000 años nadie comprobó esto? Entonces, comprobémoslos. Y ahí nace lo que vendríamos diciendo la revolución científica. Donde un sujeto dice, comprobémoslo, amigo. Comprobémoslo. ¿Tú me estás diciendo algo? Pongámoslo a prueba. Tengo pensado hacer un video leyendo justamente un texto que me hable con detalles la revolución científica y todos estos procesos que pasaron los primeros científicos en general. Bueno, ahora estoy igual leyendo un texto histórico donde habla de la revolución científica y está bueno y lo voy a comentar igual cuando le haga esa reseña de ese texto. Y aquí ya empezamos con la revolución científica, ya empezamos a tener como los primeros científicos, los primeros ya personas que empezaron a medir cosas, a trabajar empíricamente, a hacer experimentos y no solamente decir que tal cosa podía ser así porque Diosito dijo que fuera así o porque el universo quiere que sea así, sino que empezaron a hacer mediciones, que eso es lo que caracteriza también a un científico, más allá del razonamiento lógico, la capacidad de hacer un experimento mirando y midiendo, que es como característica de un científico. Entonces aquí parten estas primeras prácticas. Nuevamente el foco nuevamente lo toma esta diferencia entre lo vivo y lo muerto, este estudio entre qué nos hace diferentes, qué hace diferente a los seres vivos de los seres no vivos y qué hace diferente a los seres vivos de nosotros. Entonces claramente ahí también tenemos otra cosa de índole así cultural, psicológico, todo ese tema está metida la religión, la política, la economía, etcétera. Los primeros periodos de la ciencia, claramente la gente decía, bueno, existe una diferencia clara entre lo no vivo y lo vivo. Y entre lo vivo existe una diferencia clara entre el ser humano, ser superior, y las cosas, el burro, o sea, somos superiores que los burros. Pensamos, Aristóteles dice, los primeros textos que estamos leyendo de Ética Nicómaco, hace esas afirmaciones de, oye, somos seres racionales, usamos el raciocinio, somos seres racionales, podemos generar ideas. Un perro no, somos superiores a los perros, inmediatamente, así, pa. Tú pensáis, no pensáis, pa, inferior, ser inferior. Entonces, claramente existía esta diferencia de nosotros como especie alejándonos, nótese esa transición, alejándonos, así, alejándonos de lo animal, del perro, del burro, del león, del gato, de la polilla, del bicho, alejándonos. De hecho, justamente, no solamente alejándonos, sino que considerando a esta mezcla de entre lo humano y lo animal como lo monstruo, lo raro, lo malo. Justamente, y ahí tenemos los casos, por ejemplo, de la mitología griega, donde hablaban de minotauros, mitad toro, mitad animal. Tenemos en algunas religiones más como las serpientes. Los animales siempre están en nuestras culturas, en nuestras prácticas, hasta a las religiones más antiguas, hasta las más modernas, o sea, la serpiente, el cordero, las palomas, son como religiones más modernas, pero están los animales. Interesante. Yo solamente digo que es interesante el tema. Bueno, y en el cuarto capítulo, en la cuarta parte, igual me interesó la parte de cómo Lavoisier, ¿cierto?, pone en duda esta cosa de si lo veo existe y tengo que ver las cosas.
Lavoisier, ¿cierto?, propone este tema de pesar, de poder medir, de hacer las cosas más medibles, más allá de simplemente ver. Y por eso Lavoisier es un crack simplemente. O sea, Lavoisier, ahí en esta pared blanca va a haber un cuadro a Lavoisier. De Lavoisier, como digo, todas las personas, todos los personajes históricos que digo, tengo pensado hacerle un video específicamente a ellos, porque son re máquinas. Entonces, en la quinta parte hablan de los átomos. Aquí parten ya con lo que conocemos de teoría atómica de toda la vida, con Dalton, Thomson, Rutherford, cuántica y todo ese tema. Entonces, como ya lo dije en un capítulo del Chunk, donde hablamos de teoría atómica, Dalton, perdón, no sé si dije Born, Dalton, que es el que parte con la teoría atómica, Dalton le da la muerte total a la alquimia. Y la alquimia pasa a ser como historia nomás, así como parte de la historia de la química, porque Dalton la mata, así definitivamente. Pero ahora la pregunta sería, ¿por qué la alquimia aceptamos que murió definitivamente y socialmente muchas veces ni se habla de alquimia? Yo he escuchado como que a veces algunos psicólogos medio malos usan conceptos de alquimia, como la transmutación, transmuta tus emociones, cosas así. Pero la astrología no, o sea, la astrología muere con la física moderna, pero la astrología yo la escucho todos los días, hasta mis compañeros de ciencia dicen, no, soy Sagitario, soy Géminis, típico de Géminis, eso es típico de Géminis. Entonces como, a ver, la alquimia muere, la astrología muere, pero ¿por qué sigue en nuestros días todavía y lo usamos como práctica social? De hecho, llega a ser hasta parte, yo me atrevería a decir que hasta es igual de discriminatoria que puede ser el racismo, la homofobia, etc. O sea, yo he escuchado gente... Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cuándo naciste? Eres Sagitario. No me junto con Sagitario. Todos los Sagitarios son así. Adiós. Y se van. Es como, amigo, yo no elegí ser... O sea, si pensamos que existe realmente ese tema de la astrología y el horóscopo, es como, amigo, yo no elegí nacer ese día. Así que estás juzgándome por una condición que yo no elegí, tal cual como puede ser el racismo o la homofobia. No se elige tu orientación sexual ni tu test. No se eligen esas cosas y no me puedes hacer un juicio de valor sin antes conocerme. Como una especie de... Una nueva... Un nuevo prejuicio, ¿cierto? Tu signo zodiacal. No es tan violento. Pero ese es mi cuestionamiento. Como digo, vamos a estar leyendo estos temas de qué se cree por la verdad, epistemología y esos temas porque están muy interesantes. Esa pregunta de por qué no muere la astrología y por qué siempre se reinventa a sí mismo para justificarse a sí mismo. En la sexta parte habla de la química orgánica y nuevamente está este problema donde se descubre que lo mismo que producía uno podía sacar de lo inorgánico, esos átomos, esos compuestos químicos que estaban en la inorgánica, también se podían encontrar en la orgánica y que justamente nosotros no teníamos nada de especial, simplemente éramos átomos de carbono igual que el átomo de carbón que sacamos de la mina. Y entonces aquí surgen nuevamente problemas. Y aquí nuevamente tenemos todo este tema de, ¿qué me hace a mí especial? Soy un ser especial. Y lo intentaban justificar mucha gente con el tema del flojisto, el vitalismo, etc. Así como, no, es que los seres vivos tenemos algo especial. Un alma que nos hace diferente a los animales. Eso está descartado totalmente. De hecho, actualmente todavía siguen esas estupideces. Pero si queremos hablar de ciencia moderna y acreditada, no. El vitalismo se murió, el flojisto se murió, todo eso ya no existe. Pero como digo, está muy interesante cómo ese proceso del ser humano se intentaba siempre de hacerse el especial ante la naturaleza, ante lo inorgánico, ante lo orgánico, ante los animales, las plantas. Él era especial, éramos alguien especial y no podemos ser igual que ese perro, no podemos venir de ese mono. Entonces va a estar interesante cuando hablemos de Charles Darwin. Porque justamente él va a ser esta persona que va a decir, ¿y si somos iguales o similares a ese perrito, a ese monito que vemos ahí? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Dime qué pasa. Y ya la última parte que a mí me pareció muy interesante, que es la parte 8, que es la tabla periódica, donde uno de los requisitos de las ciencias naturales es su capacidad de predecir cosas. Donde las veces que lo hace es de manera precisa. Entonces Mendeleev, con su tabla periódica, le da este orden a la química específicamente y le da este carácter predictivo y más encima le da
este carácter netamente científico donde ya podemos predecir algunas reacciones, algunos comportamientos. Y eso está muy, muy interesante porque justamente es como el fundamento, es el fundamento de toda ciencia, por así decirlo, ese carácter predictivo. Y esos son algunos puntos que yo tomé de varios capítulos. Nótese que en la primera parte fue donde más hablé, porque es la parte más histórica, más cultural, y la parte que para mí es como el inicio de todo y la más importante según yo. Entonces hasta aquí se termina. El libro está muy bueno, son muy pocas páginas. Lo voy a dejar en la descripción, en la página de Facebook. Voy a dejar el libro PDF por ahí, porque lo tengo en PDF. Así que eso sería todo. Ahora voy a leer otros textos que tengo, pero van a ser más de filosofía, la verdad. Van a ser reseñas, pero de filosofía. Pero van a estar piolita, yo creo yo. Así que eso sería todo. Cualquier duda, consulta, algo que no les gustó que dije, cosas así, me lo dejan en la caja de comentarios. Aunque creo que no debería no gustarle nada, porque realmente no aporté nada. Más bien dije temas que me gustaría estudiar. Así que debería gustarle que estudiemos o que la gente aprenda. Así que eso. Duda, consulta, caja de comentarios, tienen mi Instagram de la página de ciencia, todo eso en la descripción, y cualquier cosa me escriben, ahí les respondo. Nos vemos. Chau, chau.